reglas que ha puesto Dios a los hombres para poder entrar al cielo. Jesús mismo nos dice en el Evangelio: si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Muchos años atrás, un gran hombre llamado Moisés, que era el patriarca, o sea como el jefe o guía del pueblo israelita, fue llamado por Dios al monte Sinaí y ahí Dios le entregó el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Moisés luego los entregó a todo el pueblo. Ahora trataremos de explicarte un poco cada mandamiento. De la ley del Antiguo Testamento. Se encuentran en el libro del Éxodo y se cree que Dios los escribió en 2 tablas de piedra para dárselas a Moisés en el monte Sinaí. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto quiere decir que Dios debe ser lo más importante en tu vida. Hay que amarlo, respetarlo, vivir cerca de Él con la oración y sobre todo cumplir su voluntad en tu vida, o sea, hacer lo que Él te pida. Cristo es quien vino a enseñarnos con su vida el modo en que debemos actuar para amar a Dios. ¿Qué significa sobre todas las cosas? Que debes cumplir lo que a Dios le gusta más que cumplir lo que a ti te gusta. Que no te importe el trabajo que te cueste, lo que tengas que dejar, lo que la gente diga. Que solo te importe hacer lo que Dios quiere. 2. No jurarás el nombre de Dios en vano. Este mandamiento manda respetar el nombre de Dios y respetar también todas las cosas sagradas, como por ejemplo la iglesia y lo que hay en ella, los sacerdotes. No es correcto decir te lo juro por Diosito Santo que, por cualquier tontería. Las promesas en nombre de Dios son cosa muy seria. Jurar en falso sería tomar a Dios por testigo de algo que no tienes intención de cumplir o que después de prometerlo te echas para atrás. El tercer mandamiento de la Biblia es: santificarás las fiestas. Este mandamiento se encuentra en Éxodo 20 en 8-10, que dice: acuérdate del día del sábado, para santificarlo. Trabaja 6 días, y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Para cumplir con este mandamiento, los cristianos deben evitar actividades que impidan dar culto a Dios, disfrutar del descanso del cuerpo y la mente, asistir a misa los domingos y días de fiesta. Esto significa que debes dedicar a Dios el día domingo y los días de fiesta de la iglesia. En estos días todos los católicos debemos de ir a misa, a no ser que no podamos por alguna razón seria, como sería una enfermedad grave, una emergencia. Los domingos y días de fiesta. Es obligatorio el descanso. Además de los domingos, ¿en qué otros días del año nos obliga la misa? A. El 1 de enero, en que festejamos la maternidad divina de la Virgen. B. El jueves de Corpus Christi, en que festejamos el día de la Eucaristía. C. El 12 de diciembre, día de nuestra patrona y amada Virgen de Guadalupe, madre de todos los mexicanos. D. El 25 de diciembre, día de Navidad. La ley de Dios es: honrarás a tu padre y a tu madre. En la Iglesia Católica, este mandamiento se interpreta como: los hijos deben ser respetuosos, obedientes, gratos y ayudar a sus padres. Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos en la fe, la oración y las virtudes. Los padres deben atender las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. Los padres deben respetar y favorecer la vocación de sus hijos. Esto quiere decir que debes amar a tus padres, porque Dios te los ha dado, y ser agradecido con ellos porque les debes la vida y la educación.
A los padres les debes siempre un gran respeto, aunque ya no dependas de ellos. Es también tu obligación ayudar a tus padres con lo material y con tu apoyo y compañía en los años de vejez o en la enfermedad. ¿Cómo no vas a ocuparte de quienes han dado su vida por ti? El quinto mandamiento de la Biblia es, no matarás, Éxodo 8:13 de la noche. Este mandamiento tiene varios significados, entre ellos, la vida humana es sagrada, y solo Dios es su Señor. Por lo que nadie tiene derecho a quitarla. La dignidad de la humanidad debe ser defendida en cualquier circunstancia. El mandamiento de no matar también implica la responsabilidad de proteger y preservar la vida humana. La injuria, que suele surgir de la ira y el odio, es un pecado contra el quinto mandamiento. Nadie tiene derecho, por ningún motivo, a quitar la vida a otro. Solo Dios es quien da y quita la vida. Es pecado mortal el abortar, que no es más que matar a tu propio hijo. A una criatura que ni siquiera puede defenderse y que, por pequeñito que sea, ya tiene un alma y ya es hijo de Dios. Es también pecado contra este mandamiento, el suicidarse. Este mandamiento pide, a. Respetar tu propia vida y salud. Por esto no debes beber alcohol en exceso, y está totalmente prohibido contaminarte con drogas. B. Respetar la vida de los demás. Por lo que prohíbe la guerra, la tortura, el terrorismo, el secuestro y cualquier acto que atente contra vida de las personas. Pero el sexto mandamiento de la ley de Dios es, no cometerás actos impuros. En la Biblia, el sexto mandamiento se expresa como, no cometerás adulterio, Ex 20, 14, DT 5, 17. Algunos aspectos que se relacionan con el sexto mandamiento son, la castidad es un modelo que todos los bautizados deben seguir, cada uno según su estado de vida. La castidad es la integración de la sexualidad en la persona, y implica el dominio personal. La masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas y las prácticas homosexuales son pecados graves que van en contra de la castidad. El matrimonio es una alianza libre entre esposos que implica un amor fiel y la obligación de guardar su matrimonio. La fecundidad es un don que los esposos comparten al dar la vida. La regulación de la natalidad es un aspecto de la paternidad y la maternidad responsable. El adulterio, el divorcio, la poligamia y la unión libre son ofensas graves a la dignidad del matrimonio. Este mandamiento incluye varias cosas, y hay que ser muy claros. A. Los hombres debemos aprender a dominar nuestras pasiones, debemos respetar nuestra sexualidad. Esto significa la castidad. B. Las principales ofensas a la castidad son, la lujuria, la masturbación, la fornicación y la pornografía, la prostitución, la violación y las prácticas homosexuales. C. Ya casados, nuestro amor debe ser fiel y durar hasta el día de la muerte. D. Son pecados mortales también. El adulterio, o sea tener relaciones con otra persona que no sea nuestro esposo o esposa. El tener más de un esposo o esposa. El abusar sexualmente de cualquier persona y peor de nuestros hijos. El vivir y tener relaciones sexuales con alguien antes de casarse por la iglesia. El divorciarse y volverse a casar con otro. De la Iglesia Católica es, no robarás. Este mandamiento establece que no se debe tomar o retener el bien de otra persona de manera injusta, ni perjudicarla de cualquier forma en sus bienes. El séptimo mandamiento también establece que se debe actuar con justicia y caridad en la gestión de los bienes y del trabajo de las personas.
Además, se debe respetar el destino universal de los bienes y el derecho de propiedad privada. El séptimo mandamiento tiene implicaciones en las relaciones socioeconómicas y laborales. Por ejemplo, se debe evitar el robo, el fraude, el engaño en las relaciones comerciales y el soborno. También se debe dar un salario justo a los empleados y los trabajadores deben cumplir con sus responsabilidades. En sentido espiritual, el robo es un hijo de la soberbia. Este mandamiento manda que nadie debe tomar lo que no es suyo, aunque se le antoje mucho, aunque el otro no se vaya a dar cuenta de que algo le falta. Ser justos y caritativos en el uso de los bienes que Dios le ha dado a cada quien. Que respetemos y cuidemos todo lo que Dios ha creado como la naturaleza, los animales. Que los que debemos hacerlo paguemos nuestros impuestos. No dañar voluntariamente los bienes de otras personas. Cumplir muy bien con nuestro trabajo o empleo, pagar salarios justos. Octavo mandamiento de la ley de Dios dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. Y se basa en el respeto a la reputación y al honor de las personas. Algunas acciones que pueden faltar a la veracidad y, por tanto, al octavo mandamiento, son, mentir, calumnia, juicio temerario, sospecha, maledicencia, perjurio. El Papa Francisco ha recordado la importancia de este mandamiento en tiempos de manipulación publicitaria. Mentiras políticas y fake news. Octavo mandamiento, ¿te has fijado con qué facilidad se dicen mentiras? ¿Cómo le gusta a la gente hablar mal de otros? Esto no es cualquier cosa. El octavo mandamiento dice no mentirás. Y este mandamiento incluye también muchas cosas más. Verás todo lo que dice el catecismo. No mentirás. El octavo mandamiento prohíbe decir cosas falsas que no son verdad. Pero, ¿por qué es pecado mentir? Dios nos dio un regalo a los hombres, el poder comunicar a otros nuestros pensamientos. Este regalo nos lo dio para que los USA con acento agudo ramos con la verdad. Cuando dices una mentira, estás abusando, usando mal de este don de Dios. Interesantemente, los seres humanos desarrollamos paralelamente a la habilidad de mentir, la habilidad de detectar mentiras. La mayoría de las personas miente un promedio de, por lo menos, 1 o 2 veces al día, comenzando muy temprano en la infancia. De hecho, entre los 2 y 5 años de edad, los niños desarrollan una comprensión de la verdad que les induce a crear estrategias de mentira para crear falsas percepciones en otros. Interesantemente, los seres humanos desarrollamos paralelamente a la habilidad de mentir, la habilidad de detectar mentiras. Algunos científicos creen que mentir es parte de un proceso evolutivo y que cuanto más inteligente es una especie, más aumenta su capacidad para mentir. Consideramos por qué decimos mentiras y sí. En realidad, mentir es más claramente parte de un proceso de retroceso moral que nos distancia de la sabiduría. El mandamiento de la ley de Dios es, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Se refiere a la concupiscencia, que es un deseo desordenado de placeres deshonestos. La concupiscencia puede ser de 3 tipos, según San Juan: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida. El corazón es la sede de la personalidad moral, por lo que de ahí salen las intenciones malas, como el adulterio, la fornicación y el asesinato. El bautismo confiere la gracia de la purificación de todos los pecados. La pureza exige el pudor, que protege el misterio de las personas y de su amor 9,
no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este mandamiento nos dice que no debemos pensar ni desear cosas inmorales. Si un pensamiento así llega a tu mente, debes desecharlo de inmediato. Para no caer en esta falta es importante no andar viendo películas o revistas sucias, no andar de mirón y vestir con decencia. Pero el 10º mandamiento de la ley de Dios es, no codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento se dirige contra la codicia y la envidia. Y promueve la paz social. 10. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué significa este último mandamiento? Significa que no debes desear tener lo que otros tienen, no ser envidioso. Dios ha dado a cada hombre lo que él ha querido y a cada uno le pedirá cuenta del uso que de esos bienes haya hecho durante su vida. Significa también que está mal desear desordenadamente la riqueza y el poder. Conclusión. Todos estos mandamientos Cristo los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda por último que Dios te ama muchísimo y que por grandes que sean tus pecados siempre te perdona si te arrepientes y te confiesas. Siempre te da la oportunidad de comenzar de nuevo.